¿De qué sirve la filosofía en la época en que vivimos? La gente puede preguntarse eso. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve reflexionar tanto? Yo creo que la filosofía va a raíz mismo de todas las cosas. Y el que no sabe filosofía o no asume una actitud filosófica, no se esclarece bien cuál es el punto capital. Yo voy a poner un ejemplo. En este momento sabemos que el mundo está poco menos que desquiciado. Bueno, la única forma de comprender bien todo eso como una unidad es justamente el estudio filosófico. Usted habla de la crisis. ¿Qué es la crisis? La filosofía puede decir qué es la crisis y ver cuáles son las manifestaciones de la crisis. Yo creo que la filosofía enseña mucho a verse en el mundo, a insertarse, a comprender la realidad. Yo siempre digo que hay gente que pasa por las instituciones y no deja rastros. No ha sido este el caso de Roberto Rojo, en absoluto. Ha dejado huellas, primero en el cuerpo mismo de la filosofía, por todas las investigaciones renovadoras que él emprendió. También en sus estudiantes, en sus alumnos, en sus colegas, en sus amigos. El profesor Rojo ha sido una de las personas que ha marcado mi vida y creo que también la de muchos que como yo tuvieron la suerte de tenerlo cerca. Todas aquellas personas que compartimos parte de la vida de Roberto Rojo lo recordamos como un profesor riguroso, estricto, como un investigador incisivo, pero fundamentalmente como una persona con una gran calidad y calidez humana. Recuerdo con especial cariño al profesor Rojo y como un gran maestro. Cada encuentro con él era un aprendizaje para mí. Yo lo que tengo para Rojo y con Rojo es mucho agradecimiento por su apoyo, por su aliento y sobre todo por una calidez humana que para mí siempre fue en el momento oportuno, siempre correcta y fundamentalmente sin prejuicios. Pienso que él hizo que nuestra vida sea un poco menos estúpida, ¿sí? Porque yo creo que la filosofía comienza con la premisa de que la realidad es un insulto a la inteligencia. Y todos los filósofos buscan entender la realidad. Es uno de los temas fundamentales de la filosofía, desde la antigüedad hasta hoy. Entender lo que es la vida real, entender lo que es la realidad, entender lo que es el mundo. El hombre no solamente está inserto en el presente, sino de alguna manera anticipa el futuro. Es una gran condición humana de poder anticipar o por lo menos prever el futuro. Porque si usted viviera siempre en el presente, sería una vida muy condenable, sin aspiraciones, sin proyectarse. Tuve la suerte de que el magisterio del doctor Rojo llegara hasta mi generación y que me influyera bastante de forma directa, y fue, por ejemplo, mi director de tesis en CONICET, pero también de forma indirecta porque Rojo formó varias generaciones de profesores de filosofía que fueron a su vez también mis maestros. Y yo diría que Rojo es el principal representante de aquellos maestros que se formaron, digamos, en los comienzos de la Facultad de Filosofía y Letras, digamos, en la llamada época dorada. Él mismo tuvo como maestros a Rodolfo Mondolfo, con quien trabajó en el entonces Instituto de Filosofía, también a Juan Adolfo Vázquez, y él le atribuye a Vázquez que Vázquez encarnaba el ideal de filósofo dedicado sistemáticamente y de forma rigurosa a la filosofía, y Rojo realmente encarnó ese mismo ideal de una forma tan exitosa que, como digo, muchísimas generaciones lo consideraron un maestro y se beneficiaron con su enseñanza. Rojo ha sido un amante profundo de lo que hacía, un trabajador incansable, y realizaba esta tarea de un modo sistemático y riguroso. Admiraba a los clásicos, pero también buscaba permanentemente estar actualizado, traer ideas nuevas. Él, como ya es sabido, introdujo la lógica formal. La lógica que se veía antes era una lógica, digamos, de tipo husserliana, más filosófica, y tomarse el trabajo de aprenderla de forma autodidacta y enseñarla no es un mérito menor. Lo mismo podríamos decir que fue el que principalmente introdujo la filosofía analítica, en general las corrientes inglesas y norteamericanas. Un poco había algún antecedente con Rizieri y Frondizi, pero se tuvo que ir Frondizi tempranamente a los comienzos del peronismo. Introdujo principalmente el estudio de Wittgenstein, que pasó de ser un autor que prácticamente no figuraba en ningún programa de nuestra carrera,
a ser un autor que prácticamente está presente en la mayoría de las materias. Uno de los dos grandes filósofos de la filosofía contemporánea es Wittgenstein. Yo creo que hay dos grandes filósofos de la filosofía de hoy, que es Wittgenstein y Heidegger. ¿Y por qué son los grandes filósofos? Porque abrieron nueva senda para el filosofar. Cuando se filosofa de la misma manera que antes, no se es revolucionario. En cambio, estos pensadores son contestatarios, son revolucionarios, abren nuevas perspectivas para comprender la vida, el mundo, el conocimiento, la realidad. Un aspecto de la personalidad del profesor Rojo que a mí siempre me ha parecido destacable es su pulsión por el conocimiento y por la transmisión del conocimiento, es decir, por la enseñanza. Con él aprendí a escribir y cada vez que leo un texto o cada vez que dirijo y veo una tesis, recuerdo sus indicaciones. Creo que siempre uno de los valores del escrito y del oral, ser sencillo y para que se le pueda comprender a uno. Fíjese que un filósofo de Grecia le llamaban el oscuro, Heráclito, porque su lenguaje es difícil de penetrar. Y modernamente la filosofía contemporánea también encontramos pensadores de difícil acceso. El ejemplo más próximo es el de Heidegger, ¿no? Con un alemán que es completamente enrevesado, muy difícil de penetrar. Así que es un esfuerzo muy grande del filósofo poder ser claro. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía de los filósofos. Sin lugar a dudas, la filosofía fue su gran pasión, que contagiaba a todos los que se acercaban a él. Frecuentemente se acusa a la filosofía de inane, de inoperante, como si nada tuviera que ver con el mundo, con la sociedad y con la época que vivimos. Es todo lo contrario. Primero, la filosofía estudia problemas muy generales que aquejan a los hombres de todas las épocas, de todos los tiempos, de todo momento. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el destino? Etcétera. ¿Quién no se pregunta por esas preguntas? Son preguntas acuciantes. Creo que él hizo un gran trabajo taxonómico y de domador, de paradoja. Se le iluminaba el rostro cuando él recordaba las antinomias y las enfrentaba con lenguaje, metalenguaje, cuando discutía sobre las cuestiones de la utopía, la democracia, el autoritarismo. Hay otra función, otra visión que se confiere a la filosofía, que es la de ser la conciencia crítica de una época. En esa época tan aquejada por males, la filosofía viene a tratar por lo menos de esclarecer cuáles son los principios y los fundamentos en que se basa esta a veces distorsión del mundo en que vivimos. Cuando la dictadura lo deja cesante, el profesor Rojo no dejó de investigar, de enseñar, de trabajar, sino que daba clases particulares de filosofía, cursos privados, a gente que lo seguía. También él ha sufrido el absurdo del ostracismo universitario en la dictadura, pero él se repuso y le opuso a eso utopía, Quijote. El Quijote me atrajo porque yo veo que está perfilado perfectamente un problema filosófico, el problema de la realidad y de la ficción. El Quijote vive a veces junto a la realidad, viviendo a la realidad cotidiana, y otras veces vive según el encantamiento, los diversos encantamientos que tiene. Y para mí el encantamiento es precisamente la ficción, lo que de ficticio hay en la vida humana. Entonces ese juego de realidad y encantamiento es el juego humano de realidad y ficción. Y lo curioso es que la palabra encantamiento aparece prácticamente a lo largo de toda la obra, la primera y la segunda parte. Es decir, que era un tema que Cervantes lo sentía y lo vivía profundamente, porque todos vivimos en el mundo de la realidad y de la ficción. ¿Quién no tiene un sueño, una aspiración que no se realiza o que no se realizará nunca? Si fuéramos hombres exclusivamente atados a la realidad y no tuviéramos el encantamiento, seríamos unos pobres hombres. Vivimos no solamente como algo real, sino ficticio. Queremos algo, soñamos con algo, esperamos algo. La proyección al futuro es uno de los nombres de la ficción. En realidad yo a Rojo no lo tuve como profesor en la facultad,
porque cuando le tocaba ser mi profesor en la facultad lo declararon prescindible. Solo estudié con él en su casa durante la dictadura, traducción de inglés, pero nos relacionamos después de que volvió la democracia, cuando los dos volvimos a la facultad, y en los pasillos, en el Instituto de Epistemología, y antes y después de las reuniones, siempre chusmeábamos un poco. Cuando Rojo volvió a la universidad después de la dictadura, inventó unos cursos de posgrado. En el primer examen de ese curso teníamos que leer una cantidad de textos platónicos y entre ellos el Eutidemo de Platón. Y yo cuando me puse a estudiar dije, no me gusta el Eutidemo, no lo voy a leer, no lo voy a estudiar. Entonces fuimos a rendir, Rojo nos daba, por ejemplo, 19 preguntas y yo contesté todas, menos 3 que eran sobre el Eutidemo. Cuando nos entregó los exámenes, me dijo, Griselda, está aplazada. ¿Cómo aplazada? Dije yo, ¿por qué? Porque no contestó sobre el Eutidemo. Ay, le digo, pero yo contesté sobre todo el resto, ¿no me puede poner un 7, un 8? ¿Un 8? Me dijo, no, acá 10 o nada, está aplazada. Entonces yo con cara de desesperación me pregunté, ¿qué puedo hacer? Bueno, como está muy bien todo lo que escribió, le voy a dar una recuperación. El viernes que viene usted rinde solo el Eutidemo. Y entonces, bueno, yo me fui a estudiar el Eutidemo, que prácticamente lo sé de memoria, y entonces al viernes siguiente me tomó 10 preguntas sobre el Eutidemo. Al resto le había tomado 3 y a mí 10. Nunca más volví a estudiar un poquito menos de lo que había que estudiar. Con esto quiero recordar la rigurosidad y el nivel de atención que ponía Rojo en todo lo que nos dio. En un examen, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba muy nerviosa y me quería ir, dije que me quería ir, y él dijo, no, usted se queda, usted defiende su examen, usted puede. Y lo mismo me pasó en el concurso de Filosofía de la Ciencia. Cuando entré, él paró el concurso y me dijo que respirara profundo, que respirara hondo y que hasta que yo no respirara bien no siguiera y que después podía seguir con el concurso. Y siempre me decía, usted no se desanime, usted puede dar la pelea, pero solo tiene que prepararse. Una anécdota que siempre me viene a la mente es momentos en el que rendí mi primer concurso para ingresar a la universidad como docente y Roberto Rojo estaba como presidente de la mesa examinadora. Una vez que terminó el concurso y se entregaron los dictámenes, me lo encontré en el pasillo y sonriendo me dijo, yo quería que usted gane el concurso, pero si no se lo merecía no iba a hacer nada para ello. Siempre exigente consigo mismo y con los demás, nos mostró un modelo de conducta, tanto en lo académico como en lo personal. El rigor para el trabajo, el respeto y la tolerancia con quienes piensan diferente. La tolerancia en la creencia de los demás es fundamental para que el otro también sea tolerante con la creencia mía. A Rojo no le gustaba trabajar solo, le gustaba el trabajo en equipo y lo concretaba formando grupos de estudios. En 1999 nos invitó a formar un grupo para leer y estudiar la obra de Wittgenstein. Vislumbramos la posibilidad invalorable de compartir con él las interminables horas que él había dedicado al estudio de este pensador. Un problema que está en el centro del pensamiento contemporáneo es el lenguaje. Y Wittgenstein hizo un tratamiento del lenguaje muy particular, muy especial, distinto del tratamiento del lenguaje que hicieron a lo largo de toda la historia de la filosofía. De manera que es inédita la actitud de él. No se trata de buscar lo que él dice, la esencia del lenguaje como antes, sino de ver cómo el lenguaje funciona en la vida diaria, en la vida social. Y eso es lo que llama juegos del lenguaje. Cuando usted busca esclarecerse algún concepto,
Generalmente decimos busco la esencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la esencia de tal cosa? La esencia del conocimiento, la esencia de la realidad, la esencia del lenguaje. Dice Wittgenstein, no hay que buscar la esencia de nada, porque la esencia no existe. Existen parentescos de las cosas, similitudes de las cosas, superposiciones de conceptos. Esa especie de aire es lo que hace que se llama aire de familia, y pone como ejemplo una cosa muy clara. Usted dice, este chico se parece al padre. ¿Por qué? Porque tiene la nariz parecida al padre. Los ojos son de la madre. Entonces ese chico tiene aires de familia. No tiene ni la nariz del padre ni los ojos de la madre, pero tiene un aire de la familia. Eso es lo que hace identificar a este chico. Lo mismo ocurre con los problemas de lenguaje, ¿no? Y de juego. Wittgenstein tiene los aires de familia del juego. Usted no puede encontrar en ninguna parte la esencia del juego, pero sí las relaciones que el ajedrez tiene con el básquetbol, la relación del básquetbol con el vóley, la relación del vóley con este, con aquello. Eso es lo que se busca. La concomitancia de elementos más o menos comunes que constituyen una especie de aire intelectual. En esos grupos, él nos transmitía cómo trabajar, cómo encarar nuestra vida intelectual. Y además del estudio riguroso y sistemáticos de los textos y de los autores que con él abordábamos, sobre todo suscitaba nuestra capacidad de reflexionar y de confrontar las ideas. La discusión era un componente muy importante de la labor que hacíamos con él en esos espacios. Lo interesante son las discusiones, porque la filosofía es eminentemente crítica, y la crítica se hace a través de un instrumento adecuado, como es la discusión. Entonces nosotros provocamos la discusión. Y a veces hay discusiones muy ardorosas entre ellos, ¿no? Nos enseñó a escuchar con atención, a cuestionar a las ideas, no a las personas, a no caer en el anquilosamiento de ningún dogmatismo, a defender nuestras ideas. Con una generosidad sin límites, nos abrió las puertas de su casa, de su biblioteca, de su conocimiento, de manera absolutamente desinteresada. Rojo ha sido una persona muy generosa con su tiempo, con sus libros, con sus conocimientos y la transmisión que nos hacía, pero también con su casa, ya que nos abría las puertas para que nos reunamos los del círculo. En cada encuentro era muy importante el momento social, la charla del bienvenida, el café al terminar la reunión. Él promovía además las salidas, los espacios para encontrarnos a tomar una cerveza o bien las reuniones para festejar los acontecimientos. Siempre había una buena ocasión para reunirnos para estudiar, y una vez por mes le gustaban las reuniones para jugar truco con algunos amigos, y me incorporaba en ese grupo, y yo con mucho orgullo me encantaba participar en esas reuniones. Amaba la vida y la disfrutaba en todos sus aspectos. No solo se apasionaba por la discusión de ideas y el placer de la lectura. Amante del arte, curioso, inquieto, le gustaban los viajes, la charla en un café, compartir un buen vino. Amante de la buena comida, del vino tinto, también de la poesía, de la literatura en general. Desde muy muchacho me gustaba a mí la literatura y la filosofía. Y hubo un momento en que no sabía qué hacer, si decidirme por la filosofía o por la literatura, que estudiaba especialmente el lenguaje, y en especial la poesía. Entonces, a través de la poesía comprendí la importancia del lenguaje, sobre todo porque había poesías de corte filosófico, y esto me llevó insensiblemente al estudio primero de la lógica y después a la filosofía del lenguaje. Usted ve que el lenguaje se expresa también en el caso de la poesía. Los grandes poetas han mostrado el lenguaje en su finitud y en su afán de infinitud. De manera que la filosofía tiene el gran apoyo de la literatura, del gran poeta, que es capaz de expresar aquello que no puede expresar el lenguaje corriente. Y aparece la metáfora en ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la necesidad de la metáfora? La metáfora aparece porque responde a la situación del límite del lenguaje, quiere superar ese límite mediante la superación del lenguaje puramente conceptual, y aparece la metáfora como un tipo de lenguaje distinto.
cultor de la razón, no por ello descuidaba los afectos. Siempre hemos disfrutado mucho de su presencia y siempre nos ha hecho él sentir que la nuestra era importante y que la disfrutaba. El fondo de la pieza no es algo casual, ya que el tango preferido de Roberto Rojo se llamaba Cuartito Azul. Yo le voy a invitar a que lea un artículo mío sobre justamente el tango, donde muestro que hay precisamente cierta línea filosófica en el tango. En la letra del tango hay muchos elementos que se pueden estudiar filosóficamente. Fíjese usted, hoy sale en la Gaceta, ¿cómo se llama esa cantora que viene ahora a Tucumán? Lima, donde habla de que mientras haya hombres habrá boleros. Es decir, que está poniendo la limitación del hombre con respecto a la música. Bueno, lo mismo ocurre en poesía. Dice Darío, Rubén Darío, románticos somos. ¿Quién que no es romántico? Es decir, que no solamente está el ser romántico, sino el definitivamente, nadie puede dejar de ser romántico. Se ocupó de muchos temas por su mente inquieta. Ahora bien, yo aventuraría a decir que hubo dos que fueron el eje o el hilo conductor. Uno, sus reflexiones sobre la índole de la razón, y el segundo sobre la naturaleza del lenguaje, que están las dos íntimamente vinculadas. Un problema que está en el centro del pensamiento contemporáneo es el lenguaje. El hombre es un ser finito y si se vale del lenguaje para expresarse, se encuentra con que el lenguaje no le sirve hasta determinado punto. Es la finitud del lenguaje. Yo no pienso más que en mi lenguaje, y mi lenguaje es limitado, entonces me limita a mí mismo. Por eso Wittgenstein hablaba de que la finitud del lenguaje hace posible que uno piense en aquello que no se puede expresar, lo que está más allá del lenguaje. Ahora, o sea, el lenguaje expresa muchas cosas, pero hay ciertos límites que no puede sobrepasar el lenguaje. Entonces lo que hace es tratar de trascender ese límite, y eso es lo que Wittgenstein llama justamente lo místico, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que no se puede expresar. O sea que el lenguaje tiene un límite perfectamente diferenciado, más allá del cual está aquello de lo cual no se puede hablar. Tomando Wittgenstein, los conceptos de verdad y mentira en el lenguaje, ¿cómo se los puede pensar? Bueno, usted plantea que cada problema... Sí. Ay, eso es por desconocer. Nada menos que el problema de la verdad. Yo le pido disculpas porque yo sé que tan poquito tiempo. No, bueno, está bien, el problema. El famoso, 2 palabras decir todo. Eso sería un tema de discusión arduo en el grupo. 2 o 3 palabras le puedo decir. El problema de la verdad y por tanto de la mentira. El problema de la verdad es un problema que ha preocupado siempre a los filósofos y sigue preocupando ahora. Lo único que le puedo decir es que la novedad que hay ahora es que hay quienes niegan la posibilidad de la verdad. La filosofía actual está en una actitud muy escéptica respecto a la verdad. No hay verdad. En último caso podrá haber verdades, pero la verdad como tal no existe. En cambio, para la filosofía tradicional sí existe la verdad. En el plano del lenguaje, en el plano religioso. Acuérdense que en la Biblia más aparece el asunto, yo soy la verdad y la vida, dice Cristo, ¿no? Es decir, el camino hacia lo absoluto. Pero en cambio ahora se niega todo eso. Estamos en una filosofía de descrédito moral por el descrédito que está pasando en el mundo, ¿no? Si uno le dice a usted que cree en la democracia, él cree en la verdadera democracia. Otro viene y dice, no, yo no creo en la verdadera democracia. La democracia ha llevado al país a la corrupción. Bueno, ¿cuál tiene la verdad? La verdad para cada uno es la que él sostiene. La verdad de la sociedad comunista frente a una sociedad democrática. Para la sociedad comunista esa es la verdad. Para la sociedad democrática esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? No se puede saber. Me quedó grabada esa idea de que a los filósofos no hay que sacarles las contradicciones, hay que aprender a convivir con las contradicciones, que son su savia. Era un hombre de una inteligencia muy especial y también de una conversación sumamente entretenida.
era muy, muy curioso, siempre preguntaba, ¿y ahora qué está leyendo? Y si no, también si veía que alguien tenía un libro, estiraba las manos sin decir nada para que uno le acercara el libro y poder hojearlo. Y bueno, después charlábamos sobre el libro. Y fíjese que esto entronca la filosofía con otras disciplinas. Yo quiero entender lo que es la realidad, tengo que conocer algo de física. Quiero conocer la realidad humana, entonces algo de psicología y algo de sociología para poder comprender el comportamiento humano. Es decir, que la búsqueda de las categorías fundamentales de la realidad ha sido uno de los conceptos fundamentales a lo largo de toda la historia de la filosofía. Cerca de los 70 años, cuando él ya podría haber bajado un poco la actividad, decide doctorarse y con eso emitir un mensaje a las generaciones más jóvenes acerca de la necesidad de investigar, estudiar y perfeccionarse siempre. Cuando presentó su tesis como doctor y hablaba de las utopías y el despliegue de conceptos fue tan claro porque fue desplegando el profesor todos los conceptos que tenían parentesco con el concepto de utopía para decir esto no es y terminar diciendo lo que la utopía era. Entonces, no puedo olvidar esa clase magistral realmente sobre la utopía. Y sigue hablándose de utopía ahora. Constantemente los escritores actuales siguen de que este es un pensamiento utópico o de que no es un pensamiento utópico. Es decir, que la utopía aparece como una línea directriz del pensamiento histórico. Siempre ha habido intentos de utopía y siempre habrá, porque el hombre es por naturaleza un ser utópico. Que se acabe la miseria en el mundo, que se acabe la discriminación, que se acaben las injusticias. Eso es un pensamiento utópico. Dice el profesor Rojo en el comienzo de su tesis doctoral. ¿Para qué esta aventura? ¿Tiene algún sentido hablar de sueños y fantasías en un mundo azorado y complejo como el nuestro? ¿Necesitamos acaso justificar nuestra tarea intelectual? La respuesta a estos interrogantes parte de la certeza acerca del poder de las ideas, de la eficacia del saber, porque toda gran transformación del mundo brota del hontanar de las ideas. Asistí a la presentación de su tesis en la facultad y realmente me dejó interrogantes, además de deslumbrarme con la claridad de transmisión. Era un tema querido para él, lo desplegó magistralmente. Y me quedé preguntando por qué lo hacía, porque él ya era doctor, no necesitaba de los papeles para el reconocimiento de los otros, y sin embargo lo hizo. Encontré distintas respuestas, pero una que quisiera señalar es que él apostó a la legalidad, hizo todo lo que la academia pedía para certificar esa condición. Después de los 70 años, el profesor Rojo se jubiló y podría haber descansado. Y no lo hizo, sino que siguió investigando y enseñando a sus discípulos del Círculo de Estudios Wittgensteinianos. Hasta el fin de sus días, su espíritu se mantuvo joven, abierto siempre a múltiples intereses y a nuevas ideas. Entusiasmado por todo lo que ocurría a su alrededor, infatigable para apoyar nuestros proyectos. Aún en las circunstancias más adversas, el profesor Rojo se apasionaba por el conocimiento y también por la transmisión del conocimiento. Yo lo vi por última vez al profesor Rojo en el sanatorio, estando él enfermo, y la imagen que yo tengo es la del profesor Rojo en su cama, junto con un libro de Wittgenstein en su pecho. A mí esa imagen me sigue permanentemente. La última vez que lo vi, muy grave ya, seguía con el libro de Wittgenstein en la mano, dando instrucciones a todo el mundo para que lo llevaran a su casa a seguir trabajando, haciendo planes para ir a ver una ópera con Estela apenas se recuperase. Así era él. Hay una frase de Wittgenstein que está en creencia religiosa que dice, bueno, para mí la única
o la mejor prueba de la existencia de la inmortalidad del alma es esta. Cuenta que le dijo su padre que un gran escritor le encargó una tarea y él sintió que nada, ni siquiera la muerte, podría librarle de la responsabilidad de cumplir ese encargo, que era su deber realizarlo. Dijo que en cierto sentido esta era la única prueba de la inmortalidad del alma que se le ocurría a Wittgenstein. Como bueno, creo que hay algo interesante en esto que tiene que ver con el aniversario del profesor Rojo, porque no creo que no es él el que necesita ser recordado, sino que somos nosotros quienes precisamos recordarlo, porque nos deja esta promesa movilizante que es la utopía de sus obras y sus días. Así que bueno, saludos profesor, gracias por permitirnos recordarlo siempre. Él asistió al programa de televisión y estaba hablando de realidad, verdad, ficción. Entonces pregunté si me prometía en realidad volver al programa y él me dijo le prometo, e inmediatamente contestó, ¿ve que somos seres de ficción? Y bueno, esta fue la última oportunidad que lo vi. Antes que se vaya, me va a prometer que va a volver. Bueno, les prometo, ha visto que soy un ser de ficciones, les prometo que es la cosa del futuro. Cuidado que la palabra promesa tiene un equívoco, ¿no? Pero no hablemos de la promesa ahora porque nos va a llevar un rato largo. ¿Cómo anda el chofer? ¿Qué? ¿Cómo anda el chofer? ¿Cómo anda el Palmera? ¿Palmera el chofer? ¿Cómo anda? Lo tenemos reservado para los últimos 20 kilómetros. Palmera. Para los últimos 20 kilómetros. Cuando vino Roberto con el Juan, ¿no? Uno está en el casero.